Doble Vía. Conozca un poco más de los protagonistas de la noticia. Se te olvida todo. Toma Serenerbon. Cuando sea grande quiero ser veterinario. Yo, repostera. Y yo, un programador como mi papá. Hagamos crecer sus sueños con las becas Clover Brand. Este año regresan con más de 500 becas de todos los niveles, bonos escolares, deportivos y digitales, kits escolares y las nuevas becas online y de idiomas internacionales. Deposita en los buzones un sobre con tus datos personales, 6 empaques de Clover Brand más 3 de harina Gold Star. Haz crecer nuestro sueño para que Honduras siga adelante. Yo voy a ser maestra. Mamá, llegaste tarde a clases. En Radio América la información es siempre visible. Suscríbase en nuestro canal en YouTube Radio América HN. 9520 2080 para informar y saludar. Radio América está en WhatsApp. Tu voz se escucha, es importante. No dudes más que Radio América lo hará. 9520 2080 Radio América. Comunícate con nosotros. Radio América. Falta de concentración. Toma Serenerbon. Súmese a las personas que ya descargaron la aplicación América Multimedios. Es muy sencillo. Desde las tiendas de aplicaciones Google Play y Apple Store. Búscala con el nombre América Multimedios y descárguela gratis en su teléfono o tableta Android y Apple. Radio América, Super 100, Radio Moderna, Momentos Online, Radio Universal, Ultra FM, Radio San Pedro, Radio Valle y Estéreo Ceiba. Una opción para todos los gustos. América Multimedios, la aplicación número 1 en Honduras. Cuando sea grande quiero ser veterinario. Yo, repostera. Y yo, un programador como mi papá. Hagamos crecer sus sueños con las becas Clover Brand. Este año regresan con más de 500 becas de todos los niveles, bonos escolares, deportivos y digitales, kits escolares y las nuevas becas online y de idiomas internacionales. Deposita en los buzones un sobre con tus datos personales, 6 empaques de Clover Brand más 3 de harina Gold Star. Haz crecer nuestro sueño para que Honduras siga adelante. Yo voy a ser maestra. Mamá, llegaste tarde a clases. Saludos amigos, muy buenas tardes, gracias por sintonizarnos aquí en Radio América y en el programa Doble Vía, gracias a todas las personas que se suman siempre con la señal del Facebook Live de Radio América. Bueno, sin lugar a dudas, una sola noticia por comentar entre todas, hay que hacer a un lado cualquier otro comentario porque se dieron 2 eventos casi simultáneos. Es la presentación que hace el Ministerio Público ante el presidente de la República, donde está el fiscal Chinchilla y donde no dicen nada, y el evento que hace el Consejo Nacional Anticorrupción, donde vienen a revelar todo lo que ya han denunciado y en lo cual ponen al descubierto que el Ministerio Público nunca actuó. Y han ido más allá. Decir que el Ministerio Público en su momento la respuesta es que fue año político y que en año político no se pueden hacer ese tipo de cosas por ahí. Pero cosas oscuras, les repito, ustedes escuchen, vean lo que pasó en el evento del Ministerio Público. No se dio a conocer absolutamente nada, nada rimbombante, nada. Lo que más sobresalió fueron las felicitaciones, entre ellas las del presidente de la República para el Ministerio Público, para el fiscal Chinchilla. Pero en el CNA comienzan a relatar 3 hechos que los anunciaron desde el inicio de la semana, que tienen que ver con el Instituto de Formación Profesional Infop, con la Empresa Nacional de Energía Eléctrica y con el Ministerio de Salud Pública. Comienzan en el Infop, donde el hecho de corrupción entre transacciones que se hicieron con aprobación del Congreso de la República de ampliación del presupuesto, queda un hecho de corrupción de aproximadamente 21 millones de lempiras. Con nombre y apellido señalan en responsabilidades al diputado David Chávez. Este hecho lo venían denunciando desde mucho tiempo antes. El diputado Chávez participó en las elecciones
y obviamente ganó. Siempre salió como de los mejores diputados, no de los mejores, de los más votados, eso quiero decir, el término correcto, como de los diputados más votados, aun y cuando habían ya investigaciones e informes del CNA y que habían estado en manos del Ministerio Público, y el Ministerio Público, de acuerdo al CNA, no actuó y lo consideró como algo que no se podía tocar por ser un hecho, un año político. Ni más ni menos lo que pasó con el escándalo del Seguro Social, que le advirtieron al presidente Porfirio Lobo, y el presidente Porfirio Lobo, que él mismo relata, dijo que por no afectar a su partido no se actuó en su momento. Penoso, penoso esto. No solo en el hecho del Infop, en estos hechos anormales en el Infop, aparece el diputado David Chávez mencionado, y también un magistrado de lo penal, que se dice que fue apoderado legal de una empresa que se vio beneficiada con algunos hechos. Es parte de lo que ha dicho el CNA. Otro señor, Alejandro Calderón, que laboró en el Infop y que ahora es empleado del Congreso de la República. Ahí están nombrando una red con nombres y apellidos, entre otras personas. Pues ahí, en todos estos hechos del Infop y que señalan al diputado David Chávez, dicen, repetimos, que no se actuó por ser año político. Un hecho de corrupción de 21 millones de lempiras. Habló el diputado David Chávez aquí en Radio América, dio a entender que le habían pedido trabajo, que el papá de Odir Fernández le había pedido trabajo, como algo así, como que habían tenido acercamiento. No sé qué es lo que querían decir. O sea, que le fueron a pedir trabajo, era pedir cacao o compra de silencio. No entiendo qué era lo que se quería decir en ese momento. Pero el hecho fundamental que nos debe de interesar, aparte de los golpes bajos que se puedan dar, es por qué el Ministerio Público no actuó o no desvirtuó, porque no es el hecho de solo la acusación. El Consejo Nacional Anticorrupción entrega esta línea de investigación detallada con nombre y apellidos. El Ministerio Público, el señor Oscar Chinchilla, por lo menos tenía que haber dicho, esa línea de investigación la hemos verificado y no procede, no tiene razón de ser, o se comprobó que no es correcta, faltó a la verdad, lo que sea. Nunca se pronunció el Ministerio Público y el fiscal que está siendo promovido a reelegirse en el cargo y que acaba de ser felicitado por el presidente de la República. Otros hechos en la Empresa Nacional de Energía Eléctrica. En todos estos hechos que han denunciado aparece el Congreso de la República con ampliación de presupuesto, ampliación o aprobación de contratos. En el caso de la ANE, hablan de decretos de emergencia para el proyecto de Patuca y que iban a indemnizar, iban a construir viviendas, y en todo esto mencionan al nombre del señor Roberto Martínez Lozano y aparece que entre los negocios o a quien se contrata es al señor Davis Leonel Rivera. Todos saben quién es Davis Leonel Rivera, es la persona que está acusada por narcotráfico y que está en los Estados Unidos, que es de donde más ha salido información, está acusada en los Estados Unidos. Dice el CNA, o sea, el señor Martínez Lozano hizo negocios y transacciones con alguien ligado al narcotráfico y lo señalan que el lavado de activos con ellos hizo. Y ahí mencionan a otras personas que se vieron involucradas en estos proyectos. Hablan de una limpieza que se da, bueno, en el caso del Infop dicen que cosas tan extremas, señalan en el Infop, donde un basurero costaba 12,000 lempiras. Un basurero. Ellos dicen que era tan inteligente que seguramente reciclaba la basura. Lo dio así a conocer la persona del CNA. Un basurero. Solo por citar algunas, hasta donde se adulteraban precios en algunas de las cosas. En la ENE señalan, repetimos, un proyecto de limpieza, hablan ellos, donde las toallas, habían toallas que ya lo habían dicho en su momento, toallas que en el mercado valían como 50 lempiras, no sé cuánto, y estaban valoradas hasta en 500 y no sé cuántos lempiras, entre muchas de las cosas, pero el tema central es el proyecto Patuca, donde el Congreso de la República aprobó esos contratos de las toallas. 300 lempiras valía en el mercado y se vendieron ¿en cuántos? En 3,000 lempiras y valoradas en 3,000 lempiras. Vea usted. Claro, cualquiera va a decir,
Eso no es correcto. No, el hecho es que el CNA lo documenta, lo presenta al Ministerio Público. ¿Por qué el Ministerio Público nunca se pronuncia sobre esto? ¿Por qué el señor Chinchilla no ha dado una respuesta? ¿Por qué estos casos los engavetaron? El CNA sí responde. El CNA dice que no respondieron o que la respuesta fue que era año político. Y en año político no procede. Y a la gente que mencionan estaba participando en política. Pues ahí está el caso de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica. Hablan que hay 14 funcionarios involucrados en el caso de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica, encabezado en este caso por el señor Roberto Martínez Lozano. Luego se van a la Secretaría de Salud. Dicen que el escándalo de la Secretaría de Salud supera al mismo escándalo del Seguro Social. Así lo dice el CNA. Y ahí mencionan a una señora Cristina Díaz Tábora, secretaria general que laboró en el Congreso Nacional. Miren, involucradas, políticos, Congreso, eventos. Solo estoy relatando lo que ya explicó el CNA y como dicen ellos mismos, cualquiera puede entrar a la página del CNA y verificar esto. Y esta señora Cristina Díaz Tábora, en el caso del Seguro Social, hablan de las compras que hicieron y que contrató casi a toda la familia, y toda la familia, hijos, sobrinos, cuñados, contratan a una serie de personas y todas forman parte de la red, dice el CNA, en estos hechos de corrupción que superan ahí 88 millones de lempiras. Todo esto dice que compraban tijeras por 400 lempiras, en el mercado valían como 50, 400 y pico aparecían en el informe, pero en el mercado valían como 50, por ahí más o menos, 50 lempiras. Está en el caso del Ministerio de Salud Pública, hablan ahí que son como en 3 facetas, tres redes de corrupción dentro del Ministerio de Salud, que tiene que ver con la compra de medicinas. Ahí mencionan, entre otros, algunas casas farmacéuticas que participaron en estos hechos. Y el último que mencionan en el Ministerio de Salud Pública es el que ya se había mencionado de la ex primera dama Rosa Elena de Lobo, que le vuelven a mencionar el hecho de la transferencia de fondos de 12 millones de lempiras de una cuenta del despacho de la primera dama a una cuenta personal. Lo vuelven a traer a colación. Esto es lo que denuncia el CNA. Es más amplio, obviamente, entre la página del CNA, es más amplio. El hecho fundamental y horroroso cuando usted lo escucha es que se queda asombrado. Y usted se pregunta por qué ninguna de estas personas está realmente enjuiciada. ¿Por qué la Fiscalía no ha actuado en estos casos? La Fiscalía no ha sido contundente en sus respuestas. Y por eso sorprende que estén promoviendo al señor fiscal. Es más, mencionan al diputado Rolando Dubón-Bueso, solo estoy relatando lo que ustedes ya escucharon. Mencionan al diputado Rolando Dubón-Bueso y el diputado Rolando Dubón-Bueso felicita al fiscal. Felicita al fiscal. Cualquiera interpretaría, claro, porque el fiscal no hizo nada. Eso diría cualquiera en la lógica elemental. Ellos están alegres con el fiscal. Pero la Fiscalía no ha dicho nada. Y de acuerdo al CNA, les dijeron que no investigaban esto porque era año político. Y en años políticos no pueden hacer este tipo de investigaciones. Lo mismito que pasó, repito, con el Seguro Social. El presidente Lobo dijo, no se quiso actuar para no perjudicar en un año político a su partido. Se repite la historia. Si el Ministerio Público tiene toda esta investigación, ¿por qué no ha dado una respuesta? ¿Por qué no ha procedido? ¿Y cómo es posible que ante hechos tan contundentes, donde aparece una aparente inoperancia del Ministerio Público, voy a decir aparente porque tal vez el fiscal dice algo ahí que nos sorprenda a todos? ¿Cómo es que lo están promoviendo? Yo insisto, hay 2 eventos el día de hoy. Ustedes los pueden escuchar, vean, 2 eventos. En uno, el fiscal general de la República con el presidente, donde lo felicitan y no dicen nada. No destapan ninguna olla de corrupción, no dicen nada. Y lo felicitan al fiscal. En el otro, el CNA, y hace un relato de hechos con nombre y apellidos de hechos de corrupción, denunciados desde hace 3 y 4 años atrás. Y la inoperancia total del Ministerio Público. ¿A quién han exhibido en esto?
no solo la gente que mencionan que tienen derecho a su defensa y a demostrar que ese es el punto. Ellos tendrán que demostrar que lo que se dice aquí no es correcto, no con golpes bajos, sino con documentos reales que demuestren que no se han visto involucrados en estos hechos. Lo que ha hecho el CNA es desnudar al Ministerio Público como un ente inoperante que no actúa. Eso es lo que a simple vista queda. El Ministerio Público no ha querido actuar en estos casos. Y sorprendentemente, en el Congreso están alegres con la reelección del señor fiscal Oscar Chinchilla. Oye, esto es realmente algo que sorprende, ese derecho a la defensa. Las respuestas que hemos escuchado de buenas primeras son de golpes bajos. Es decir, es que el CNA denuncia porque promueven una candidatura. Y si eso fuera así, démosle que el hecho es así, ¿y dónde queda la denuncia de corrupción? Yo particularmente no creo que el señor Odier Fernández, la señora Gabriela, van a mencionar nombres. Se sabe que pueden tener la cárcel asegurada, mencionar nombres, hechos tan claros, algo tan delicado. ¿Quién se atreve a hacer algo así? Si lo dicen es que algo tienen, y es eso lo que tiene que desvirtuar cada uno de los mencionados. Insisto, no es con golpes bajos, que este me pidió trabajo, este anduvo coqueteando conmigo, o que es que aquí ya quiere ser fiscal o no quiere ser, aunque ya dicen que no están promoviendo ninguna candidatura a fiscalía. No es con eso. No es con eso que se responde. La respuesta no es quién quiere ser fiscal y quién no quiere ser fiscal. La respuesta es qué pasó con estos hechos, por qué el Ministerio Público no actúa. ¿Por qué no actúa? ¿Y cómo es posible que un Ministerio Público que se lo ponen al descubierto como inoperante, por otro lado, está recibiendo felicitaciones? Felicitaciones, que es el bastión fundamental para el desarrollo de Honduras, para la limpieza, la transparencia en un país donde lo que más se habla es de corrupción. Penoso. Esa es la nota del día de hoy. Bueno, hoy he invitado y quería variar, relajar un poco con temas así torales, pero esto de cualquier forma vamos a tener que abordarlo, porque quería hablar un poco de ese tema de esos proyectos populistas que se presentan en Honduras con las trabajadoras domésticas, que se explota una parte social con una parte hasta demagógica, hasta muy demagógica, y algo que es muy natural, el hecho del empleo de la gente que la discriminan por la edad, que es viejo, este tema es viejo y que vale la pena discutirlo, pero alguien me decía ahí, no caiga en esos temas populistas que son distractores de la realidad. En este momento lo que más van a surgir son proyectos populistas donde la gente se va a meter a discutir. Mire, obviamente cuando usted lo analiza dice, tiene peso lo que me están diciendo. Tiene peso. En Honduras es típico. Antes se utilizaba un partido de fútbol. Después se utilizaba la estrategia de subirle un 5 al refresco para que la gente protestara y nos olvidábamos de los demás. O sea, había cuantas cosas. Puede ser un elemento distractor, pero también tiene un fondo de realidad. Pero voy a comenzar con esto. Y le pedí, como eran temas laborales, al secretario general de la CGT, Daniel Durón, que habláramos sobre esto. Y le dije, y la parte política en algún momento la vamos a tocar porque no se puede obviar. Gracias, Daniel, por acompañarme aquí en el programa Doble Vía y con toda la gente. Muchas gracias, Rodolfo. Como siempre, agradeciendo la oportunidad de estar aquí de nuevo. Ya es un programa amigo. Y realmente el tiempo es poco para analizar. Y yo que me regué. Tanto el tema para el país, empezando por el tema primario primero si te acercas un poquito al micrófono y ahora estamos también en el Facebook Live, correcto, y además también modernos, vale la pena decirlo, Rodolfo. Bueno, estas no son cosas nuevas, entiendo que esto son denuncias que ya días se están haciendo. Recuerda tú que en un principio el CNA solicitó al Congreso Nacional que se le diera facultades inclusive hasta para requerimiento del CNA, y al final eso no pasó. Aquí el tema, Rodolfo, es que hay una diversidad de cosas que están aconteciendo en el país que efectivamente se pueden considerar algunas como cortinas de humo, para no enfocar la verdadera crisis que el país se enfrenta en este momento, que empieza por ser política. Estos temas de denuncias, de contradenuncias, defensa de instituciones, porque son instituciones. El Ministerio Público es una institución ya consolidada en el país. El CNA es una instancia de denuncia. Entiendo
que le permite a la sociedad notificar, denunciar, y le corresponde al ente oficial investigar, verificar y al final requerir, que es el Ministerio Público. Y lo que está diciendo el CNA es que ha sido infuncional, es lo que está diciendo, que no, independientemente que cuenta con todo el soporte documental, no ha actuado conforme a sus responsabilidades. Ese es un tema que lo tienen que discutir ellos. Y que los requerimientos, porque ese es otro tema que hay que ver también, Rodolfo, en el caso de los Estados Unidos, cuando un requerimiento sale del Ministerio Público porque está suficientemente soportado y que tiene escaso margen de rechazo, de que la parte acusada pueda demostrar que no tiene ninguna responsabilidad. Me parece que eso ha hecho falta en el país, que el Ministerio Público actúe en función en relación a todas las denuncias, a todos los soportes que tiene, que el CNA es uno de ellos, emitir requerimientos que realmente estén fundamentados y que en el juicio no sean rechazados o queden mal predicado la institucionalidad. Sí, perdón, pero Daniel. estos casos debiesen ser investigados y lo que no es aceptable, Rodolfo, es que se pueda decir que no se investiga o que no se actúa porque es un año político. Y eso te lo digo de manera personal, aquí para requerir a alguien, porque una cosa es aplicar la justicia y otra cosa es hacer justicia, ¿eh? Aquí para unos puede ser beneficioso un momento y para otros perjudicial. La justicia no tiene tiempos. La aplicación de la ley no tiene ni temporadas ni criterios, sino que es aplicar la justicia en relación a hechos reales, fehacientes y contundentes. Ahora, Entonces, Daniel, sí. perdóname. El hecho aquí, y lo decía, es que el Ministerio Público no se ha pronunciado en nada. ¿Qué esperamos nosotros del Ministerio Público? Hoy al CNA lo quieren descalificar, que si es esto, que lo otro. Hay que desvirtuarlo. El CNA nos ha dado información que el Ministerio Público nunca la dio. ¿Qué esperamos nosotros del Ministerio Público? Que se pronuncie en algo, que diga, no es que va a ensuciar nombres, que nos diga qué está investigando, a quién está investigando. ¿Por qué le hicieron una huelga al señor Leónidas Rosa Bautista, siendo fiscal general de la República? Le hicieron una huelga porque no informaba nada y no había ningún hecho. Tenía un montón de cajas, presentaron un montón de cajas de hechos que nunca se conocieron. Lo lamentable de esto es que una institución de soporte, que puede decir hasta cierto punto de conformación civil, que es el CNA, que es investigativa, que es creada legalmente por el mismo Estado, tenga confrontaciones o tenga desavenencias con el órgano oficial de aplicación de justicia, que es el Ministerio Público, por lo menos de requerimientos. O sea, lo menos que debe haber es una sincronía entre las partes. O sea, no puede estar, desde mi punto de vista, el CNA diciendo que el Ministerio Público es inoficioso, que no actúa, entendiendo que el CNA es una institución de soporte de información al Ministerio Público. Entonces, lo menos que pueden hacer es ponerse de acuerdo, recibir las denuncias, el Ministerio Público analizarlas, tiene la capacidad para hacerlo, y en el caso que proceda un requerimiento, una intervención del Ministerio Público, no debe existir momento para hacerlo. Daniel, pero debe ser de inmediato. Pero ¿qué es lo que han hecho? Bueno, el CNA ha investigado. Sí. Y ha entregado los informes al Ministerio Público. Y el CNA dice que el Ministerio Público no actúa. Y el Ministerio Público no se ha pronunciado sobre esos Y lo casos. más doloroso de esto, perdón, Rodolfo, es que se diga que no se actúa porque no es temporada política. Eso no puede ser. Eso desmotiva a la misma sociedad, a la misma población. Pues la gente dice, ¿qué están haciendo los entes encargados de investigar o de hacer que se haga justicia en los temas de corrupción? En vez de estar concatenados en esfuerzos, están enfrentados en criterios. No puede ser. Eso desmotiva, sumado a lo de la MASI. Es una desmotivación total. Y los que se alegran son los que realmente están involucrados en temas de corrupción. Imagino que se alegran, ¿verdad? Por este tipo de enfrentamiento que hay entre estas instituciones. Sí, pero yo insisto, ¿Qué pasó? Tú preguntabas qué pasó en el Seguro Social. Hubo requerimientos de inmediato. No, pero fue posterior. Después. Cuando se denunció, no se actuó en el Seguro Social, que es lo que advirtió en su momento el CNA. No se actuó en el Seguro Social. Y que algunos salimos públicamente diciendo que se actuara. El presidente Lobo, no supuestamente, él sí lo dijo públicamente, que él en ese momento tenía conocimiento del informe, pero
por ser un año político y por no afectar a sus partidos, no actuó. Él lo dijo. En este caso se dice exactamente lo mismo. Si se estaba investigando el Infop, se tenía nombres y lo había entregado el CNA al Ministerio Público, ¿cómo es que participa en las elecciones David Chávez? Yo entiendo, Rodolfo, que una denuncia... El diputado Rolando Dubón Bueso. O sea, tenían que esclarecer esos hechos. Una denuncia que hace el CNA es una denuncia documentada a través de su red de investigación. El Ministerio Público tiene que procesar esa información y tiene que hacer los descargos correspondientes como lo hacen normalmente. Si una persona es imputada por el CNA... Pero parece que va a ser informe. Pero no sé si comparten. Parece que las investigaciones del Ministerio Público son al estilo de la muerte de Kennedy. 25 o 50 años después a desclasificarla. Mira, o sea, ¿cuánto se va a tardar para dar un informe? De estructura. Fíjate que las auditorías del Tribunal Superior de Cuentas son a posteriori. Se terminaron las auditorías preventivas. Pero ¿cuántas generaciones se necesitan? Yo diría que el Ministerio Público tiene que responder a esto oficialmente. Si hay una denuncia, hay denuncias todos los días de personas naturales y de personas jurídicas, como el CNA. Entiendo que hay denuncias todos los días. Entonces el Ministerio Público procesa la denuncia. Y me imagino que debe establecer los criterios prioritarios de la denuncia. Por ejemplo, si es un acto, así como lo que se ha mencionado, me imagino que es prioridad. Debe ser prioridad para el Ministerio Público. Y si no se actúa, alguna respuesta tiene que tener, algún motivo, alguna causa, que eso es lo que queremos escuchar. ¿Cómo es posible? ¿Por qué el Ministerio Público no actúa en casos así como un caso de dos arandajos que están peleando por una cuestioncita, una deuda, un pleito? Perdóname, es cierto, el caso de dos arandajos que están peleando una cosita insignificante, los exhiben, van presos, el Ministerio Público, y en estos casos y algunos casos inclusive de que no son ni actos de corrupción probados, ni que no existe acto ni dolo, sino que son decisiones administrativas, hay requerimientos. Pero yo no quisiera acusar a nadie, porque esto es peligroso también, Rodolfo. Claro, es que no estamos acusando, estamos hablando porque todo el mundo tiene derecho a la defensa. Exactamente. Y al debido proceso. Pues por eso repito, el Ministerio Público tiene la palabra, tiene que decir, mire, ¿cuántas denuncias tienen del CNA? Que es un órgano, entiendo yo que es calificado a la denuncia. El CNA está conformado por diferentes sectores de la sociedad civil. Inclusive los mismos trabajadores están representados ahí, la empresa privada. Entonces, ¿por qué no responde el Ministerio Público? El CNA dice, tenemos tantas denuncias documentadas. ¿Por qué el Ministerio Público no actúa? ¿Quién tiene la palabra del Ministerio Público? Mire, ¿qué es lo que pasó? Usted no me puede decir que la no actuación del Ministerio Público fue porque estábamos en un año electoral. Eso en ninguna parte del mundo va a ser aceptable. Entonces es más político el Ministerio Público que los mismos políticos. No puede ser. Ahí es donde tienen que ellos responder, ¿verdad? a esas inquietudes, esa exigencia de la población. Claro, yo quiero que la gente vea más allá. El hecho es que están promocionando al señor Chinchilla y acaba de ser felicitado, insisto. Acaba de ser felicitado, todos lo escucharon, no me estoy inventando nada, hace unos minutos, felicitado por el mismo presidente. Si el Ministerio Público lo están promocionando, lo que está diciendo el CNA, lo está diciendo de una forma así clara, no es que se acaba de entregar eso ahorita. Eso que acaba de demostrar el CNA son cosas que hace días, hace años, algunas tienen 3 y hasta 4 años de haberlas entregado al fiscal y no se ha actuado. Algunos casos tienen 2, 3 años y el Ministerio Público no ha actuado. Y están felicitando a una fiscalía. Pero Rodolfo, el mismo Juan Jiménez Mayor, la misma Masi, propuso la reelección del esa es una de las cosas raras que aquí lo hemos dicho. Bueno, no entendemos, por eso decía Daniel, claro, tienes toda la razón, por eso decía que posiblemente, o estamos esperando que el señor Chinchilla diga algo que nos sorprenda. Que diga algo que nos sorprenda, porque no veo cómo. Lo que queda en el ambiente, entonces es que aquí los requerimientos o las acciones del Ministerio Público se hacen de acuerdo a criterios políticos, los que se requieren y los que no se requieren. Eso no debe quedar en el ambiente de la población. Entonces se le da seguimiento, se actúa contra alguien por criterios políticos y no se actúa contra otros por criterios políticos. No puede ser. Eso lo tiene que responder con todo respeto el Ministerio Público para que quede de una vez por todas definido cuál es la responsabilidad, las obligaciones del Ministerio Público en relación a las denuncias que no solo el CNA hace, sino que también personas particulares, instituciones hacen denuncias al Ministerio Público de actos por los cuales tienen información y que el Ministerio Público obviamente tiene que actuar. Claro,
insisto, en estos 3 hechos que involucran al Infop y que encabeza el señor David Chávez, diputado del Partido Nacional y de la gente que ha venido saliendo como diputado más votado por la población. El caso de la ENE, encabezado el hecho con el señor Roberto Martínez Lozano, y el caso de salud pública que aparece una señora Cristina Díaz Tábora, que se dice era secretaria general de salud pública y trabajó en el Congreso de la República. Es que tienen que responder. El Ministerio Público, ¿qué investigó de estos hechos? ¿Qué corroboró? Exacto. ¿O cuántos años o siglos, vaya, para que estemos tranquilos, de cuántas décadas necesita el Ministerio Público para analizar estos documentos, que diga, nos necesitamos 3, 4 décadas para dar un informe, y bueno, ni modo, a esperar 3, 4 décadas hasta que el Ministerio Público tenga la capacidad de responder? Una, que investigó, y la otra, que las personas involucradas demuestren, tengan la capacidad de que se defiendan, porque tienen todo el derecho, y son inocentes hasta que no se les demuestre, pero no demostrar con golpes bajos. No es una cuestión, me denuncia porque quiere ser fiscal, me denuncia por esto. Esa no es una respuesta, eso no limpia el hecho que me están denunciando. La valoración no es la intención ni la pretensión, la valoración es la documentación, el hecho son las pruebas. Los fondos que son del erario público. Rodolfo, y que nadie tenga miedo, porque aquí también hay que decirlo, estos procedimientos jurídicos muchas veces entran en la misma corte, son sometidos al juzgamiento mediático, hasta políticos, no puede ser. Hombre, si realmente vamos a avanzar en una verdadera aplicación de la justicia, tiene que aplicarse realmente como es la justicia y como el derecho, la ley lo exige, ¿verdad? Eso, lamentamos eso realmente. Esto ya días viene, ¿verdad? Sí, fíjate que las 2 personas mencionadas, en el caso de los 2 diputados mencionados, Rolando Dubón Bueso lo acaban de nombrar miembro de la Comisión Electoral. ¿Y él en qué tema está involucrado según el CNA, el diputado Bueso? El diputado Rolando Dubón Bueso aparece en el caso de salud pública, en el caso del Ministerio de Salud. Esto es entre la parte más fuerte que aparece en el Ministerio de Salud Pública. Al señor David Chávez, el Congreso lo acaba de nombrar presidente de la Comisión de Defensa en el Congreso de la República. Pero, repetimos, ninguno de ellos hemos escuchado una respuesta contundente, o decir, vamos a ir a corroborar con hechos. El señor Roberto Martínez Lozano, porque hay algo que el CNA dijo. El Congreso Nacional, escúchalo bien, en todo se ve involucrado también el Congreso en su totalidad. Y digo en su totalidad porque el Congreso aprobó de acuerdo al CNA todos estos contratos. Los aprueba el Congreso. ¿Cuántos votaron por estos contratos? Y todos fueron como emergencia. El caso de Patuca. ¿Y qué tenemos de Patuca? ¿Qué hay del proyecto Patuca 3? ¿Ya funciona? ¿Está resuelto? ¿Indemnizaron a toda la gente? El proyecto de Patuca 3, ¿cómo está? Un proyecto estancado. Y entonces la emergencia, ¿dónde quedó? Nosotros tuvimos una reunión ya al principio con la MASI. Ahí estaba el señor Jiménez Mayor. Y uno de los compañeros le hizo una observación bien interesante. Por ejemplo, el caso del seguro es el que más profundamente ha investigado. Pero este compañero le decía, mire, si la MASI, que todo el mundo tiene muchas esperanzas, seguimos creyendo que es necesario en el país, si la MASI se va a ir por lo que ya se conoce, muchas cosas son pequeñas. Sí, sí, sí. Y no se va a ir, no va a ir a las causas, a los orígenes del tema de la corrupción en el país. Entonces sigamos en lo mismo. Dejémosle al Ministerio Público la responsabilidad de que siga haciendo lo que hace. Si ustedes no van a elevar los rangos de investigación, los niveles de intervención a donde está realmente el epicentro. Porque hay un montón de requerimientos, y eso es cierto, para gente que muchas veces no tiene nada que ver, que está en una estructura sin responsabilidad, y mucha gente que anda tranquila. Eso que estás diciendo lo repito casi a diario, que en Honduras acusan a alguien en un ministerio, ¿y quién es la voz cantante? El ministro. ¿Quién tiene la mayor responsabilidad en una empresa? Y se va el administrador. Al que exhiben es el administrador. El otro que va, el conserje, y hasta el chofer lo meten preso. Pero no llegan al grande, al nivel del que tiene el poder, porque hay alguien que tiene el poder, el control.
Entonces, aquí agarran al administrador, al chofer, a la conserje, que le involucran en algo, pero el tiburón no cae. Hay una secretaria expresa. Una secretaria. Una enfermera, ¿no? Y ponerle. La corrupción es antropológica. No, Daniel, pero difícilmente la vamos a erradicar, porque en todos lados hay. Pero también hay gente honesta. Entonces, si hay una estructura de corrupción, tiene que haber una contraparte que también sea estructural, que tenga peso. Y tiene que estar descontaminada del tema, como lo dice muy bien el tema político. Porque como es el fondo de esto, como tú muy bien lo dices, es que el CNA reclama. Dice, ¿por qué el Ministerio Público no actuó en este y en otros casos pueden ser más? Porque el manejo era que no se podía porque estaba en una campaña política. No, eso hay que rebatirlo. El Ministerio ¿Y en qué parte de la ley dice que los casos de corrupción quedan exentos de investigación en campañas políticas? Yo no sé en qué ley. La aplicación de la justicia es como que una persona. Es como que una persona mata a otro hoy. Mata a una persona. Entonces, no, fíjese que como este era afín o era de un partido, entonces no lo vamos a acusar hasta que haya ido. Sí, o que lo mató, fíjate que fin de semana. La justicia tardía es, dicho gastado, la justicia tardía no es justicia. Y una cosa es aplicar la justicia, Rodolfo, y otra cosa es hacer justicia. Porque hay muchos casos en que no se hace justicia. Se le aplica justicia a unos, que tal vez son inocentes, y a otros tranquilos. No puede ser. Si vamos a ser justos, hay que ser igualitarios. Y para terminar esta parte de mí en esto, Rodolfo, yo creo que sí es conveniente que el Ministerio Público tenga un acercamiento. No pueden ser dos instituciones separadas, porque tienen el mismo objetivo, el mismo fin, que se pongan de acuerdo y que aclaren las cosas para tranquilidad de la gente. Sí. Bueno, y eso, yo quiero insistir, el punto aquí es cómo se está poniendo en evidencia que aquí no se han dado respuestas por las instituciones. Y vuelvo al hecho de qué pasó con la huelga de fiscales. ¿Por qué le hicieron una huelga de fiscales? Y fueron los fiscales al señor Leónidas Rosa Bautista. Por inoperancia. No, y el mismo ministerio lo intervinieron, pues el Congreso lo intervino. Lo intervinieron. Y al final el resultado era que era inoperante. Dijeron en ese tiempo el mismo Congreso que no funcionaba. O sea que hay un montón de paradojas en esta situación, pero en el fondo yo creo que lo político tiene bastante que ver, y eso hay que ir viendo la forma en cómo eso no intermine. Lo peor que le puede pasar a la aplicación de la justicia, Rodolfo, es la intervención política, para bien o para mal. Eso no es correcto. O sea, la justicia se aplica si alguien es requerido, es enjuiciado, que le den el derecho de responder. Si es culpable, que se le aplique la ley. Si no es culpable, que se le haga justicia. Pero las instituciones tienen que ser funcionales totalmente. ¿Va? Me mandan aquí la copia de lo que acaba de decir el señor Omar Rivera. ¿Va? Resultados excelentes del Ministerio Público y que por eso lo apoyan para una reelección. ¿Quién dice? Omar Rivera, de la ASJ. Bueno, la ASJ, sabemos que es la primera organización que propuso la reelección del fiscal Chinchilla, es la MASI. La MASI tiene mucho crédito en el país. Pero la Maxi, yo sí me pregunté por eso. Yo no estoy culpando de nada al fiscal. O si lo señalo de algo, como lo señala el presidente hondureño, es que no hemos escuchado nada. Y por eso decía los dos eventos de este día. Los dos eventos. Véanlos ustedes. Vayan a lo que ya pasó, vean las páginas. ¿Qué se informó en el evento del Ministerio Público? Nada que le sorprenda, nada que usted le haga perder su almuerzo. Así de sencillo. Nada que a usted no lo haga dejar de ir a comer, hacer lo que vaya a hacer, no le quite el sueño. Lo que estaba diciendo el CNA, usted dejó de hacer lo que estaba haciendo para escuchar. Sí. Porque es lo que queremos en Honduras, es lo que queremos de escuchar en Honduras. Una cosa es lo que denuncia el CNA, son hechos puntuales. Es que hay que ponerles atención, pero lo otro también es que tampoco podemos ser tan injustos. El análisis, si tú revisas el comportamiento del Ministerio Público de hace 10 años atrás, 15 años atrás, es totalmente el comportamiento que tenemos ahora. Ha habido algunos casos que también hay que resaltar del Ministerio Público. No hay que ser tan injustos de valorarlo así en su totalidad por algunos puntos, 4 puntos. Me parece que el tema del narcotráfico ha sido bastante... Ha habido buenos resultados, buenas acciones del Ministerio Público. Démeles incautos. En varios casos.
podemos ser tan radicales. Ahora, en estas cuestiones específicas, sí A me ver, parece yo te- que había que responder el Ministerio Público Yo- a eso. Y voy a reconocer aquí, voy a reconocer que yo en eso puedo tener mis dudas. Y no es que quiera desvalorar por desvalorar al Ministerio Público. En la lucha contra el narcotráfico, creo que muchos hondureños estamos convencidos que lo que aquí ha pasado es por una exigencia de la DEA. Sí. O sea, aquí Es en el por país, presión, no es vamos a cierto, decir, no vamos a decir que no han trabajado, pero si aquí la DEA, si no se mete de hecho la DEA, ¿cómo desbarataron la red en Colombia? Y que sigue funcionando, obviamente. ¿Cómo desbarataron? Cuando Bueno, se mete de lleno el gobierno de los Estados Unidos. y Aquí se metió la y DEA a combatir esto. y fortalecen la institución, porque no... O sea, decir para que fue mí- iniciativa de ellos, no lo sé. Bueno, no lo creo. Eso no. Pero la acción es de ellos. Obviamente fortalecidas con la decisión de la DEA, y no tanto de la DEA, sino del gobierno de los Estados Unidos, en la lucha del narcotráfico. Ahorita acaban de firmar un convenio de adherirse a la lucha del narcotráfico a nivel del Caribe también. Sí. O sea, había que valorar, como en todos los hechos de la vida, qué es lo negativo y qué es lo positivo de las instituciones. Claro. Cuando tienen un respaldo o cuando hay una exigencia, es como cuando viene el Fondo Monetario. Sí. Cuando viene el Fondo Monetario y quien pone medidas. Eso es correcto. Entonces, ¿quién las pone Fíjate que hay un ejemplo bien práctico, que hay una nueva ley de inspección laboral, que eso jamás es derecho aquí. Eso lo impulsaron los norteamericanos, el gobierno de los Estados Unidos, a través de la violación que se dio en el Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos, el capítulo laboral. O sea, que aquí en el país, yo estoy de acuerdo con eso, es bien difícil generar iniciativas y cambios de comportamientos institucionales, bien difícil. Estoy de acuerdo ahí, es cierto. Sí. Si no viene la presión de afuera, normalmente no actuamos. Bueno, Daniel, hay algo aquí. Tú lo mencionabas y aquí alguien se enoja porque dijo que nos tratamos de tú y de vos. Daniel, somos amigos de hace mucho tiempo, de mucho tiempo, y no nos venimos conociendo y es difícil aquí. Yo contaré una anécdota tuya. Sí, no, es increíble, hay que decirlo, no es una cuestión de falta de respeto Sí, de ninguna naturaleza. En Honduras es tan pequeño, hay gente que es amiga del presidente del pasado y de cuánto, y que después llegó a ser presidente, pero ya se voceaban, les cuesta. Así que esto hay que entenderlo. Honduras es un país así como provincia, ¿va? Pues mencionaste algo, Daniel, el caso de secretarias que están presas. Sí, enfermeras. Enfermeras, conserjes. Y hay que ser justo. Si usted cometió un acto, fue testaferro, cuando a usted le dicen que haga un papel de testaferro y por necesidad lo hace, usted cometió un delito y está sujeto a eso. Lo que debe tener los pies, porque si cometieron un delito tienen que pagarlo. Tienen que pagarlo. Lo que debe entender es eso, que como usted no tiene abolengo, que como usted no tiene los contactos políticos, es usted quien va a ir preso. Hay un programa que creo que muchos lo mirarán en Honduras y pasa por el mundo, dice Alerta Aeropuerto. ¿Ha visto? Lo ponen en Colombia, lo ponen en Perú, abusan en Estados Unidos. Decomiso. Me gustó un policía que le dice a una persona que le agarran, es que me dijeron que no iba a haber problema con la maleta, que había metido una droga ahí, como la camuflada. Dice, ¿y usted cree que si no hubiera problemas le iban a contactar? ¿Usted cree que si no había riesgo le iban a pagar el pasaje y los miles que le están dando para que usted moviera, le pagando el hotel? Pero si le están pagando es porque hay un riesgo, le dice. Y usted lo va a pagar porque usted se prestó. Y llore y va presa la persona. Entonces, en eso hay que entenderlo. Pero sí, lo injusto es que aquí pareciera que nos quedamos con la secretaria, con el conserje y con el chofer. Y no se llega arriba. Eso es lo triste en el combate a la corrupción. El Ministerio Público, no soy quien para calificarlo. Sencillamente que a simple vista, cualquier hondureño dice dónde están los hechos destapados por el Ministerio Público y cuáles destapa el CNA. ¿Cuál es valioso o cuál es real? Solo la investigación y los informes. El Ministerio Público es el único encargado de decirnos, este informe del CNA está viciado, no tiene esto, es incorrecto, y en ese caso las personas perjudicadas pueden demandar, no sé si a la institución o personalmente, pero comprobando. Pero, insisto, no es con golpes bajos. No, lo que pasa es que Daniel quería estar aquí donde estoy yo, por eso me está tirando duro. Eso no limpia ningún hecho. Y no, el golpe bajo, el golpe político bajo no es lo correcto. Sí, totalmente de acuerdo. En los Estados Unidos los juicios se manejan algunos bajo secretividad, pero hay que hacer otra cosa.
Pero aquí, repito, Rodolfo, lo más importante es que todas las instituciones, todos los operadores de justicia, incluidos las instituciones de soporte de información, tengan un programa conjunto, no pueden estar unos contra otros, ¿va? Y más metiendo ingredientes políticos en esto. No ok, Daniel, ahora quiero ir un poquito más allá. Entre lo que se ha denunciado y el tema primordial, voy a pedir disculpas, Daniel, y disculpas al oyente, porque es bastante amplio, la gente se revuelve con el tema social, porque se ve el tiempo y esto nos abarca, y esto es de capital importancia. Repito, es de capital importancia porque no se trata de molestar a alguien, sino que hay personas mencionadas que son figuras en el país y que tienen que demostrar, obviamente, que son inocentes. Tienen que, si el CNA está actuando de mala fe, tienen que ponerlo en evidencia, demostrarle con fundamentos que están actuando de mala fe, con documentos falsos, y en ese caso proceder contra ellos. Y no es de otra forma. Fiscal, no debe ser, así es. Y el fiscal, que tiene que dejarse de rodeos, el fiscal tiene que decir claramente, este informe que me dieron hace 5 años, ya lo analizamos, o decir, mira, me lo dieron hace 5 años, pero todavía voy por el prólogo, todavía no he terminado de leerlo, o sea, tiene que dar una respuesta más contundente, decir, espérenme, me voy a tardar 10 años en leer este informe, pero finalmente les daré una respuesta. Tiene que decir algo. El problema de fondo es que contra uno se actúa y contra otros no. Por ejemplo, hay casos, ¿cómo se llama? Que son insignias, ¿verdad? El caso de los Rosenthal, ¿verdad? Se actúa rápidamente, ¿verdad? Hay muchos casos. Entonces, repito, en el fondo, Rodolfo, lo que no debe existir no es ni el respaldo político, o por cuestiones políticas se acusa a alguien, o por cuestiones políticas no se acusa a alguien. Aquí lo que tiene que valorarse es la prueba de la denuncia probada. Ahí es donde deben salir las instituciones que aplican justicia y se fortalecen. Mire, esto es viable. Si hay algo que no procede, que el Ministerio Público no valora, él tiene que decir, mire, esto no tiene valor, no es un fundamento, pero si es algo que está bien probado el Ministerio Público, pienso yo, esta es la obligación de decir, mire, este caso lo vamos a atacar y lo vamos a resolver rápidamente. Y hay algo, Daniel, y que quiero que los hondureños lo analicemos con la frialdad. Aquí crearon una ley que es injusta hasta con la misma persona que comete un acto de corrupción, y quiero que me escuchen bien, que no se vaya a malinterpretar. Cuando usted comete un acto de corrupción, toma fondos del erario público, cuando a usted le van a confiscar algo, le tienen que confiscar lo que se robó. Cuando usted mira el caso del señor Mario Zelaya, por el odio que ustedes le tengan, la gente aquí le metieron cuantas cosas, un caso horroroso, el hombre está preso, tiene cuantos juicios, ese hombre va a morir en la cárcel. Ahora, antes de esos hechos, ¿qué tenía él? Era un médico que ganaba bien, la ambición o lo que sea, solo él tendrá la respuesta por qué cometió esos hechos. Pero lo que él hizo en su vida profesional, de forma correcta, con su salario, eso se le tiene que respetar. Aquí le quitan todo. Eso pasó. ¿Cómo es posible que si él tenía su casa antes del hecho de corrupción, esa casa no la hizo con corrupción? La hizo con su profesión. Eso no es correcto. A mi juicio, no es correcto. En la ley sí. En la ley así lo ponen. El caso de los Rosenthal, les vienen a quitar, le vienen a quitar cosas que lo hicieron antes de los hechos denunciados. O sea, a mí júzgueme desde el momento en donde comencé a robar. Eso debería ser lo justo. Pero, ¿cuál es el agravante? Que se lo aplican cuando usted cae en desgracia. Hay gente que no se lo van a aplicar. Cuando el poderoso cayó en desgracia, le van a aplicar todo eso hasta que lo dejan arruinado. Cuando se cae en desgracia, ese es el sistema que tenemos. Pero también lleva criterios políticos. Por eso, es lo político. Cae en desgracia políticamente. Hay que eliminarlo. Y hay gente que tal vez ha hecho un patrimonio con su familia. Sí. Su mujer. Entonces, yo estoy de acuerdo que, Daniel, que la apreciación... secretario general de la CGT. Daniel Durón, antes de ser secretario, ya tenía casa, ya tenía una vida, ya tenía carro. ¿Cómo es que si dicen, Daniel Durón hizo un desastre en la CGT, malversó fondos? Ok. ¿Cuándo tomó posesión de la CGT? ¿Qué tenía antes de llegar a la CGT? Por eso hay una declaración que se llama Declaración de Bienes Patrimoniales cuando asume responsabilidades uno. Y eso sirve para que cuando uno termina una gestión, te comparen. Y si se justifica lo que uno ha crecido o la persona que ha sido en su patrimonio y sus bienes, bienvenido sea. Pero si no justifica, eso lo hace el Tribunal Superior de Cuentas. Pero lo anterior,
Por eso se llama declaración de bienes patrimoniales. Yo estoy 100% de acuerdo contigo. Si una persona declara antes de una gestión que tenía un carro, que tenía una casa, eso se le debe respetar. O sea, no es imputable a la responsabilidad que asume después de una gestión. Ahí Correcto. estamos totalmente. Pero eso está en la ley de privación de dominio. Sí, pero es que absurdo. entiendo que lo están revisando en el Congreso Nacional. Pero que el delito, que una acción de corrupción se debe castigar, sí, la persona se castiga. Pues sí, la presa tiene que pagar todo, tiene que ir presa. Sí. Pero aquí yo creo que se han cometido algunos excesos que ha impactado a segunda y hasta tercera generación. Lo que tú dices, por ejemplo, una casa que había comprado una persona o un terreno antes, cuando estaba joven, y que se le había dado a un hijo o a otro familiar, se la llevan también. Eso no pasa en ninguna parte del mundo. No, pero esa es una situación de venganza que no procede. Insisto, por feo que sea el hecho de corrupción, por feo que sea, a usted le tienen que juzgar por el hecho cometido. Sí. Usted tiene que devolver lo cometido y pagar por el delito que cometió. Sí. Una pregunta antes de salir, Daniel decía, el papel de las centrales obreras. En lo que vimos aquí, en la parte política del país, en estos actos de corrupción. Aquí voy, no con Daniel Durón, voy con el secretario general de la CGT. La gente, y yo soy uno de los que digo, no hemos sentido en protestas que se dan, aquí se convocan a marchas, y me decía el licenciado Víctor Mesa, recuerdo un programa, me decía, a mí decía él, no sé si son las palabras textuales, no recuerdo decir, da risa cuando convocan a una huelga general. ¿Huelga general con quién? La huelga general solo la pueden convocar las centrales obreras, los sindicatos, pero en Honduras eso se perdió. El papel, ¿cómo valora Daniel Durón, secretario general de la CGT, el papel de las centrales obreras en toda esta crisis política y ahora hasta de corrupción en el país? En el 2009 empieza la crisis institucional del país, ¿verdad? Algunos le llaman sucesión. O se agrava. Se agrava. Bueno, la crisis institucional. Institucional, correcto. Sí, con la salida del presidente Zelaya. La crisis de pobreza social, eso es histórico. Pero la crisis política se empieza a visualizar de una manera más contundente a partir de lo que pasó en el 2009, que para nosotros fue un golpe de Estado, para otros. Sucesión. Entonces cambia radicalmente, Rodolfo, el criterio, desde mi punto de vista, la estrategia del movimiento social. O sea que nosotros salimos a defender la institucionalidad, se logró, aunque no lo quieran reconocer. La intervención de las organizaciones de los trabajadores ayudó muchísimo para que el país no entrara en una conflagración enorme, una crisis. Nosotros estuvimos al frente de eso, para que el país no desembocara en una guerra civil, en una guerra fratricida. El que no quiera reconocer eso sería injusto. Siguen los acontecimientos, se da lo del año pasado. Estas organizaciones nuestras están conformadas por una pluralidad de sectores, de criterios políticos. Perdón, voy a interrumpir porque tengo muchos señalamientos aquí. ¿Por qué no pregunto? ¿Por qué me quedo callado con que Daniel era parte de la Junta Directiva del Seguro Social? Aunque aquí yo quede. Y lo hemos dicho, yo particularmente dije en su momento acá que todo el que forma parte de una junta directiva tiene responsabilidad, porque no es posible que vaya solo a firmar, a hacer caso, a tomar café. Pero como la gente quiere que lo pregunte, Daniel, qué bueno, le agradezco la pregunta. Primero, son circunstancias, son tiempos que le tocan a cualquiera. Yo no estoy acusado, en el caso del Seguro Social, por ningún hecho de corrupción, ni por sustracción de fondos, ni por tener empresas de maletín. La acusación que tenemos es por aprobar un préstamo de 600 millones de lempiras, que fue lo que el Seguro Social hizo durante toda su vida. Imagínate lo que dice la ley, que bueno, voy a aprovechar rápidamente. Lo que dice la ley faculta al Seguro Social, y además no se violó la ley, de que se endeude con el sector privado. Ya teníamos precedentes de endeudamiento del IBM con enfermedad y maternidad. Enfermedad y maternidad no va a sobrevivir por sí mismo, sino es con préstamos históricos del régimen de invalidez, vejez y muerte. Se presentó una crisis en San Pedro Sula cuando se inundó el hospital, que estaban pasando los niños del Seguro Social a Leonardo Martínez. Una crisis, nos llamaron. Yo no fui al 80% de las reuniones. Esa era una crisis. Entonces solicitamos a la Comisión de Banca y Seguro la autorización.
Se tardaron 2 años, ni siquiera le notificaron a la junta directiva, sino que al director del seguro, después de 2 años que eso se había ejecutado. Entonces la acusación en concreto es por un préstamo que autorizamos de IBM, enfermedad y maternidad, en una crisis. Si no se hubiera aprobado eso, también hubiésemos sido acusados por delitos de lesa humanidad si hubiera muerto alguien en el Seguro Social de San Pedro Sula. Ese es el tema. Y ahí está. Y es bueno que la gente sepa que se aprobó préstamos por 2.000 millones, una asunción a IBM del Seguro Social, en una triangulación con Banprovi y volvió a enfermedad y maternidad. Entonces, en el caso del Seguro Social, ese es el tema. Nosotros estamos tranquilos, dormimos tranquilos por ese tema. Okay, pero ninguna acusación por nada. La gente quiere saber, en todo el escándalo donde se vio vertido el señor Bertetti, el señor Mario Zelaya y otros que posiblemente no aparecen ahí, ¿no la olieron ustedes como mesa directiva? Es que mira, Rodolfo, nosotros hay unas caricaturas que me hicieron particularmente en algunos periódicos. Ya tiempo veníamos diciendo que se reformaba la ley del Seguro Social. No es posible, y este es un buen precedente para que no se siga cometiendo el mismo error. En las direcciones de las instituciones descentralizadas se deben elegir mediante un consenso amplio de los diferentes sectores. No deben ser nombradas, pero eso es constitucional por parte del presidente de la República. Las juntas directivas en esas instituciones solo toman decisiones ejecutivas, autorizar préstamos, aprobar el presupuesto, no son administradores. Yo pongo un ejemplo, si uno le aprueba y le da a alguien 100 lempiras para que vaya a comprar medicinas y la persona que lo va a utilizar compra otra cosa, no es responsabilidad de quien lo otorga, quien da la autorización para que eso se utilice. Ese es el tema del seguro. Y repito, ahí es donde yo digo que deben aplicarse la justicia a quien se le tiene que aplicar, pero hay que hacerle justicia también a los que no tienen responsabilidad específica. Okay. Ese es el tema. No hay ninguna acusación por actos de corrupción. Okay. Es una decisión estrictamente administrativa. ¿Por qué sí le pueden prestar los bancos al seguro y por qué IBM, como lo hizo siempre, no le podía prestar a su hermano de enfermedad y maternidad siendo la misma garantía? Ese es el tema. El tema es amplio. Y una pregunta aquí para finalizar. Sí. Obviamente, esto nos abarcó. Insistente pregunta aquí. ¿Por qué las centrales obreras, hablo en general, respecto a la CGT, no se pronunciaron en el tema político? Así rápidamente. Porque no somos instituciones políticas. Somos instituciones gremiales. Somos instituciones sociales. Pero en el 2009 sí se pronunciaron. Sí, porque en el 2009 sí. Estuvieron allá. Porque fue una ruptura. Y el peligro era la entronización al margen de la ley y que sirvió mucho la protesta para volver a encauzar el país por su ruta normal, institucional entre comillas. Para algunos no es institucional, para otros puede ser. Entonces nosotros no reivindicamos el poder. Nosotros lo que reivindicamos son acciones y conquistas sociales. En las confederaciones obreras hay liberales, hay nacionalistas, hay mucha gente de la alianza, hay de todos los partidos políticos. Entonces hay que ser muy cauteloso en una decisión que implique criterios políticos, vernáculos y partidistas. O sea, en temas, sí, claro. Claro que tenemos un criterio personal, tenemos un criterio. Claro, pero como central. Sí. El tema de reelección, violación a la Constitución. Nosotros estamos de acuerdo. Claro que hay violaciones a la Constitución. No, pero como central no hay pronunciamiento oficial. No estoy hablando todavía no. No puede haber. Pero yo puedo haber tenido un criterio. Sí, pero como central obrera, no. Por ejemplo, la reelección. La reelección no es el problema. En la mayoría de los países del mundo hay reelección. No, es la forma como se dio. Cuando hablamos de reelección, es la forma como se dio. Y hay varias salidas. Es un tema estrictamente político. Que hay compañeros que tienen una posición y otros tienen otra posición. Entonces la respuesta es esa, que por ser un tema político como central obrera, mejor se abstienen, aun y cuando el Honduras entera esté en pleito. Podemos tener criterios particulares. Y el otro tema es que nosotros, cuando se habla de diálogo, si el diálogo es inclusive, lo hemos manifestado públicamente. Porque el diálogo tiene que ser de las partes enfrentadas, de las partes en conflicto. Okay. Y ahí sí nosotros estaríamos totalmente dispuestos a contribuir para que el país se vuelva a enrutar, pero que hay criterios de que uno es ilegal, que el otro es ilegal, eso ya es una cuestión personal. Me tengo que ir, Daniel, me robé un par de minutos aquí, los mismos que me robaron a mí también al inicio. Entonces voy a finalizar en otro momento. El tema son amplios, son demasiados temas que de hecho los principales que habíamos hablado no los tratamos. Sí. En otra ocasión. Gracias, Daniel Durón. Porque nos quedamos con lo de la ley de trabajo doméstico. Ahí vamos a hablar después. Gracias, Daniel Durón, secretario general de la CGT. Muchas gracias. Y gracias a todos por sintonizarnos aquí en Doble Vía.
¿Cansado?